presentación del Sacro Imperio Romano Germánico. Una breve introducción. En esta presentación le estaré hablando sobre lo que es el Sacro Imperio Romano, sus puntos más importantes sobre el tema, como es la definición, sucesores, dinastía Stauffert, cultura, economía, entre otras cosas más. Estos son temas de interés, que serían lo que es definición, fundación, sucesores, dinastía Stauffert, cultura, economía, reforma y la decadencia del imperio. Voy a comenzar con lo que es la definición. Existió oficialmente desde el 962 hasta el 1806. Fue uno de los estados medievales y modernos más grandes de Europa, pero su base de poder fue inestable y cambiante. Fue una confederación de pequeñas y medianas entidades políticas, no era un estado unitario. El emperador del Sacro Imperio era elegido por un colegio imperial. Cuando lograban hablar bajo una sola voz, el emperador del Sacro Imperio era uno de los soberanos más poderosos de Europa. En su máximo esplendor, el Sacro Imperio Romano Germánico llegó a estar integrado por los actuales países de Alemania, Australia, Suiza, Liechtenstein, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, República Checa y Eslovenia. El este de Francia, el norte de Italia y el oeste de Polonia. A diferencia de las confederaciones, el concepto de un imperio no solo implicaba el gobierno de un territorio específico, sino que tenía fuertes connotaciones religiosas, de ahí el prefijo sacro, y durante mucho tiempo mantuvo una fuerte ascendiente sobre los gobernantes del orbe cristiano. Les voy a hablar sobre lo que es la fundación. El Sacro Imperio Romano Germánico se originó en la Francia Oriental. La idea de imperio gira en dos direcciones. La primera es la concepción política secular a través de la germanización del Imperio Romano. La otra gran rama es el papel de la Iglesia. La rama germánica nació a partir del año 800 con la coronación de Carlos Magno. Les voy a hablar sobre la fundación. La posterior coronación como emperador Otón I, sucesor e hijo de Enrique, en 1977 señala un paso importante en el nacimiento del imperio, ya que desde entonces pasaba a ser el imperio y no el otro reino franco todavía existente, el reino franco de Occidente. Otón I, revivir la institución de la Missi Dominici, que eran inspectores laicos y eclesiásticos que vigilaban la actuación de los condes por todo el imperio. Diferentes sucesores. Otón II, rey, fue desde 1973 a 1883, rey emperador de Alemania, Italia y Borgoña. Inició la expansión hacia el este, hacia las tribus esclavas. Otón III, de 996 al 2000. Coronado emperador en 1996, quiso revivir el Imperio Romano y no ser un seguidor carolingio. Creó una iglesia en poder temporal, la cual también administraría la iglesia y su organización, mientras en el pontificado se encargaría solo de la parte espiritual. La llamada dinastía otononia o sayona gobernó el imperio hasta el 1024. Poco después fueron reemplazados por la dinastía Salio. Los Salios convirtieron el imperio en una monarquía compuesta, con los principales ejes siendo Alemania, Italia, Bohemia y Borgoña. Aquí un poquito más información sobre los tres trascendientes. Otón I, que pasó en Italia en los últimos años de su vida, dirigió expediciones al sur de Italia contra los musulmanes y los bizantinos. Fallece en el 1973, sucesor Otón II, su hijo. Otón II enfrentó a los reyes de Dinamarca y Francia y asedios en la frontera oriental. En 1982 fue derrotado por los musulmanes. Otón III, reinado en el 1996 hasta el 1006, heredó el trono a los 3 años, por mientras gobernaba su madre, Teofana. Retomó el proyecto imperial de su abuelo, rebelión de la iglesia y los nobles contra los emperadores germanos. Estas son las diferentes características del Imperio Romano Germánico. Romanidad, los emperadores hermanos se ven así, los mismos como los legítimos sucesores del emperador romano. Cristianismo es, por ende, querido por Dios, forma el cuarto y último imperio predicho por el profeta Daniel. Universalidad,
a partir del siglo III tienen vocación de gobernar al mundo. Dinastía. La dinastía Staufer fue una de las más notables casas imperiales del Sacro Imperio. Durante su reinado, el imperio alcanzó su mayor extinción territorial en la cúspide de su poder durante el siglo XIII. Los Staufer gobernaron, en teoría, desde el sur de la frontera con Dinamarca hasta la isla mediterránea de Sicilia. El primer emperador Staufer, Federico, de 1155 al 1190, era llamado Barbarroja por el color de su vello facial. Participó en la Segunda Cruzada. Les voy a estar hablando de la cultura y economía. La autoridad central disminuyó después de los emperadores Staufer y comenzó el proceso de descentralización que transfirió el poder de la antigua aristocracia feudal a la clase burguesa de finales de la Edad Media e inicios de la moderna, las cuales más prósperas se alinearon en ligas y podían extraer incluso más concesiones y privilegios de la aristocracia feudal. Fue debido a este cambio de feudalismo a economía de mercado mercantil que Italia empezó a separarse del Sacro Imperio Romano Germánico. Las repúblicas marítimas de Venecia, Génova y Pisa consiguieron una considerable autonomía bajo los imperios Staufer. Estas repúblicas aceleraron ese proceso y eventualmente se encaminaron hacia el Renacimiento cuando Florencia y Milán siguieron su ejemplo. Los electores seculares eran los duques de 4 naciones de Alemania: Franconia, Suabia, Sajonia y Baviera. Después de la dinastía Staufer, Franco, Suabia y Baviera fueron reemplazados por el rey de Bohemia, el conde palatino y el margrave de Brandenburgo. La reforma imperial. Fue bajo el dominio de los Habsburg que el Sacro Imperio experimentó uno de los grandes conflictos religiosos, haciéndose uno de los periodos más oscuros. Tras la Dieta de Colonia en 1512, el imperio pasa a denominarse Sacro Imperio Romano de la Nación Alemana. Mientras que la familia imperial era firmemente católica, en el norte del imperio de la Reforma Protestante estalló en 1917, cuando Martín Lutero oficialmente rompió con el Papa y fracturó la cristiandad occidental. En el 1648, después de un largo periodo de negociaciones, se acordó un conjunto de medidas de paz integrales. Esta paz de Westfalia finalmente terminó el calamitoso conflicto y una de las más letales y ruinosas catastróficas confrontaciones en la historia europea. Reforma Protestante. Martín inició en 1957 lo que más tarde se conocería como la Reforma Protestante. Muchos duques locales vieron la oportunidad de oponerse al emperador del Sacro Imperio Romano, quien a partir de 1959 era Carlos V. La decadencia. A pesar de varios éxitos iniciales, el imperio fue estructuralmente incapaz de emprender guerras ofensivas, extender su poder o su territorio. Así, a partir de mediados del siglo XVIII, el imperio ya no fue capaz de seguir protegiendo a sus miembros expansionistas de las potencias internas y externas. Esta fue su mayor carencia, una de las cuales causas de su declive. Las guerras napoleónicas y el consiguiente establecimiento de la Confederación del Rin demostraron la debilidad del Sacro Imperio, el cual se convirtió en un conjunto incapaz de actuar. Eso sería todo. Todos los puntos que yo encontré importantes y que me llamaron la atención sobre el Imperio Romano Germánico. Y aquí sería pues las referencias de donde busqué información para hacer mi presentación. Y eso sería todo. Muchas gracias. Que pase muy buen día, profesor.